Pero hoy Gracias. nos vamos a ocupar de la situación del impuesto de circulación de vehículos, licenciado Sarat, y justamente como usted lo había pronosticado, pues el Congreso decretó a favor de los contribuyentes, pero le agradeceríamos muchísimo que usted fuera el que ampliara esta información con sus debidos antecedentes, si fuera tan gentil. Claro, sí, muy buenos días, estimados televidentes, y qué gusto poder compartir con ustedes esta noticia, diríamos, bastante positiva, en virtud de que, como la mayoría está enterado, el año pasado el Congreso aprobó una reforma tributaria en donde se incrementó el impuesto de circulación de vehículos en un 100%. Entonces eso derivó en una inconformidad muy generalizada, como lo dijimos en un programa hace varias semanas, y afortunadamente pues hubo eco en principio con el organismo ejecutivo por medio de la presidencia, que presentó una iniciativa para que se redujera este impuesto en un 50%, y aquí pues afortunadamente el Congreso también hizo eco en ello, y el día jueves de la semana pasada se aprobó el decreto 1-2013, el primer decreto que aprueba el Congreso en este año. Durante este año es el primer decreto, fíjense. Pero bueno, para algo positivo diríamos, y en este caso para reducir el monto del impuesto de circulación de vehículos terrestres. Mucho ojo que se aplica únicamente para los vehículos terrestres, dejaron fuera lo que son vehículos marítimos o aéreos, por consideraciones pues especiales. Entonces esto es algo que vale la pena que todos los estimados televidentes estén claros, para que sepan que este decreto, una vez salga publicado, esperamos que pudiera salir mañana o pasado a más tardar, para poder empezar a pagar sus impuestos de circulación de vehículos ya con la rebaja del 50% del impuesto. Qué bien que el resultado fue a favor de los contribuyentes, licenciado. Pero tal y como usted lo había pronosticado por acá, si el Congreso pues decretaba de esta manera, los contribuyentes que ya habían realizado su pago, que lo habían hecho efectivo, de alguna manera iban a tener un reintegro. Por lo tanto, ¿cuál será el mecanismo para que el 25%, me parece, de la población total, digamos, en cuanto a las obligaciones de pagar este tributo, pues ya lo habían realizado? Sí, aproximadamente ese porcentaje es el estimado según los cálculos que hemos obtenido, y déjenme contarles que para quienes habían pues anticipado ya al pago de este impuesto, el mismo decreto del Congreso deja establecido que le va a ser acreditado a su impuesto del año 2014. O sea, prácticamente una persona que pagó ya su impuesto antes de que este decreto pues entre en vigencia, el próximo año prácticamente no va a pagar nada, porque el próximo año también tiene una reducción del 50% el impuesto, porque déjeme contarle, Tito, por favor, que esta reducción de impuestos va a ser indefinida, o sea, no solo para este año, sino para los años subsiguientes. Entonces, para alguien que pagó este año completo el impuesto, ese 50% que le queda a su favor, se lo van a acreditar para el próximo año 2014, y como hay una reducción en el 2014 también del 50%, prácticamente va a ser casi neutralizado el impuesto para estas personas. Suena el timbre de nuestro teléfono en la casa de Nuestro Mundo, así es de que le damos paso a nuestro televidente. Bienvenido, gracias por participar en Dudas Contables. Sí, muy buenos días, licenciado Sarat. Buenos días. Fíjese que tengo una gran duda. Ese 50% del impuesto es, digamos, lo que en el caso mío que se pagaba, póngale 110 quetzales, ahora tendríamos que pagar 220. El Sí. 50% de esos 220 es lo que se toma en cuenta. Sí, muchas gracias por su pregunta. De hecho, es una pregunta muy interesante porque una gran cantidad de personas nos ha llamado en esa misma línea, y déjenme contarles que sí, efectivamente, el ejemplo que usted pone es el más práctico en cuanto al impuesto mínimo que venían pagando los vehículos hasta el año pasado, que eran 110 quetzales.
Para este año se tenía incrementado el 100%, llegó a 220, pero con esa reducción del 50% va a quedar en 110 nuevamente. Lo único que va a depender un poco es de que, como acuérdense que hay una tabla de valores imponibles que aplica la SAT y que publica en el Diario Oficial en el mes de noviembre de cada año, pues de eso podría depender que subiera un poquito o bajara el monto del impuesto, pero en sí va a bajar prácticamente a los niveles que estaba el año pasado. Esa es una noticia pues que sí, para mí es bastante, diríamos, alentadora para la mayoría que tenemos vehículos. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a solicitarle a nuestro buen amigo, quien tuvo la gentileza de comunicarse con nosotros, que por favor cuelgue muy bien su aparato telefónico para no interrumpir nuestra línea y así permitir más la participación de nuestros televidentes. Yo no quiero esperar un año, yo necesito que me reintegren mi dinero en este momento. ¿Es posible o no es posible? No, mi estimado Tito, déjeme contarle que lamentablemente eso no es posible porque en este decreto, que es ya una ley, dejó contemplado que va a hacer el procedimiento obligadamente a que se lo reintegren por medio del impuesto que le corresponde para el año 2014. Entonces, no puede hacer ninguna gestión de devolución, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí tal vez me reconocen los intereses. Lamentablemente no, Tito, eso tampoco va a ser posible porque únicamente le están hablando que va a ser acreditable para el año siguiente y bueno, de acuerdo al Código Tributario usted podría solicitar, por poner un ejemplo, si hubiera pagado ya su impuesto, que le reconozcan intereses, pero esto le podría durar un trámite de unos 2 o 3 años para ver si posiblemente se los pudieran reconocer. Mejor atendemos la llamada, licenciado, claro, si le parece. Buen día, adelante y bienvenido, bienvenida. Muchas gracias, buen día para ustedes. Yo les agradezco este tema tan importante porque en realidad yo estoy un poquito confundida. El año pasado yo pagué por mi pick-up 150 quetzales y ahorita que me metí al internet vi que estaba en 1821. Imagínense, entonces de esos 1821 yo voy a tener que pagar la mitad. ¿Es correcto? Sí, déjeme confirmarle que en su caso, como el de muchas personas que nos han comentado algo similar, es un poco raro, diríamos, que les haya subido demasiado el impuesto. Y eso sí yo llamaría la atención a la administración tributaria, porque esos casos específicos sí dan mucha preocupación que haya subido exageradamente el impuesto, como usted lo menciona. Lamentablemente le quedaría un impuesto a pagar del 50%, como bien lo indicaba, aproximadamente 900 y fracción de quetzales. ¿Por qué le subió tanto el impuesto? Esto es algo que lamentablemente ha sucedido y según nuestra opinión se debe a que los vehículos, la SAT, en la tabla de valores que emite en el mes de noviembre, les ha asignado montos que en su opinión pues es el valor de mercado de los vehículos y en esos casos hay muchos que les ha subido bastante el valor de base sobre el cual se le aplica el porcentaje de impuesto. Entonces ese pues, es uno de los casos que entenderíamos está sucediendo con usted, pero que sí, yo pienso que valdría la pena si usted puede acercarse a una de las oficinas tributarias de la SAT para que le revisen realmente por qué subió, pero exageradamente, porque en su caso subió más de 1000% del impuesto, lo cual sí consideramos que es bastante injusto, pero que sí le podrían en una oficina tributaria de la SAT verificarle a qué se debió esa situación. Muchas gracias, licenciado. Bien, solicitamos nuevamente a la amiga que tuvo la gentileza de comunicarse con nosotros, colgar su teléfono, por favor, que nos tiene interrumpida la línea telefónica. 3 preguntas en una. ¿Cómo la SAT establece el impuesto de circulación? Usted lo decía, según su opinión con relación al valor de mercado, pero hay un procedimiento técnico, me imagino. Claro. Luego, ¿cuántos automóviles estima la SAT que están circulando y cuánto proyecta recaudar con relación a este impuesto? ¿Suspendemos ahí, le parece? Por favor, atendemos la pregunta de nuestros televidentes. Por favor, que le vamos a dar prioridad en este momento a... Adelante. Buenos días. Buenos días, bienvenido.
Sí, una pregunta para el licenciado Sarat. Por supuesto. ¿Cómo se llama? Se supone que, y al menos, a mí, es decir, yo ya pagué mi impuesto de calcomanía, pero no tengo mi recibo de pago. ¿Cómo va a ser la SAT para no cobrarme el año entrante lo que me corresponde? Buena Muy pregunta, bien. ¿verdad? Mire, en esos casos, si lamentablemente por algún descuido no tiene usted su recibo de pago, puede solicitar a la SAT que le impriman una certificación del pago que usted efectuó, que ellos lo tienen registrado en su sistema. Y más aún, pues para efectos del próximo año, usted en el sistema puede llegar a la SAT y ellos le van a verificar que efectivamente usted pagó el 100% del impuesto, para que se lo puedan acreditar, en este caso el 50% para el próximo año. Pero para no tener mayores inconvenientes, yo le recomendaría que acuda a cualquier oficina de la SAT y le puedan, en base a que usted ya tiene su calcomanía y poderle llevar incluso el número que le correspondió, emitirle una certificación para que usted tenga una constancia de ese pago que efectuó. Eso es lo más recomendable. Seguimos aprovechando el tiempo con el licenciado Sarat, pero mientras tanto solicitamos por favor al caballero colgar su aparato telefónico y dejar libre la línea. Las 3 preguntas según... Sí, de acuerdo a lo que me comentaba Tito, en primer lugar, en cuanto a la forma en que calcula el impuesto de circulación de vehículos, la administración tributaria, la ley establece porcentajes de impuesto para los vehículos según su modelo. Por ejemplo, los vehículos de este año, 2013, pagan un 2% de impuesto de circulación. Y así hay un 10% de rebaja para cada año hasta llegar al 10º año de modelo para atrás. El último, o sea, ya los vehículos de 10 años o más pagan el impuesto mínimo. Este porcentaje se le aplica a los valores que la SAT emite por medio del directorio en el mes de noviembre de cada año. Ahí es donde deja indicado cada modelo y cada tipo de vehículo cuál es el valor que según la SAT le corresponde en ese momento para ese año a ese vehículo. Entonces a ese vehículo se le aplica el porcentaje por el modelo que le aplica y eso es lo que le aparece ya en el sistema a cada persona que debe de pagar por su vehículo de impuesto de circulación. Muchas gracias, licenciado. Agradecemos su participación. Adelante con la consulta, por favor. Muy buen día. Bienvenida. Disculpe, mi pregunta es, yo, pues, bendito sea Dios, ya había pagado mi impuesto, pero me preocupa porque dicen que tenemos ya prácticamente pagado para el otro año. El problema es de que los vehículos van devaluando y entonces tienen que pagarse menos cada año. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Entonces vamos a estar pagando más o nos van a devolver lo que pagamos de más para el próximo año. Qué buena observación, sí, ¿verdad, licenciado? Por supuesto, su caso expuesto es muy razonable y tiene en este caso, diríamos, la explicación siguiente. Para el próximo año, si usted ya pagó, como bien lo dice, se entiende que debiera de bajar el monto del valor de su vehículo por cada año, pues los vehículos se van depreciando y eso es lo normal. Entonces, debiera ser su impuesto un poco menor. Entonces, el próximo año, el 50% que usted ya pagó este año y el 50% que se le rebaja para el próximo año, pues lógicamente le debiera quedar un remanente todavía a su favor. Para el siguiente periodo. Y esto sería realmente lo que le corresponde que se lo dejen aplicado para el año siguiente, que sería el 2015. Ya ahí, pues lógicamente sí ya le va a tocar pagar un remanente por el descuento que va a haber siempre para el siguiente año del 50%. Pero ese sería el procedimiento, diríamos, de acuerdo a cómo quedó establecida en la ley, la reducción del impuesto de circulación de vehículos. Bien, licenciado, el tiempo se nos va volando. Ya para concluir de forma muy concreta, si usted fuera tan gentil, ¿cuántos vehículos estima la SAT que están en circulación y cuánto proyecta recaudar a través del impuesto de circulación? Sí, déjenme contarles que en principio el total de vehículos que la SAT tiene registrados hasta este año es un total de 1.832.175 vehículos. Esa es la cantidad, ¿verdad?, que tiene como, diríamos, parque vehicular.
Ahora, lo que tiene estimado la SAT, o tenía estimado, porque esto se le va a venir totalmente para abajo en este momento, pero según sus proyecciones, para este año ellos esperaban recaudar un total de 1.218.000 quetzales. Entonces... ¿El 50%? Perdón, 1.218 millones. 1.218 millones. Entonces, prácticamente en ese sentido a ellos esto por lo menos le va a bajar a la mitad. Y por eso es de que déjeme comentarle así rápidamente, mi estimado Tito, gracias, que de esos 1.200 millones que ellos esperaban recaudar, en este mismo decreto, eso lo vamos a platicar en otro programa, pienso yo, por favor, se dejó contemplado que hay una condonación de impuestos para todos los diferentes impuestos que recauda la administración tributaria, a excepción del IVA. Y esta condonación va a durar 3 meses y ellos esperan recaudar de esa condonación aproximadamente unos 620 millones de quetzales. Entonces, ahí esperan compensar lo que no van a recaudar de impuesto de circulación de vehículos. Entonces, esos son los datos que tenemos a la fecha y que pues esperamos platicar, como le decía, de esta condonación que es tan importante también que los estimados televidentes estén enterados, porque es algo novedoso, un tipo de amnistía fiscal que salió aprobada con este decreto.